Orgullo y prejuicio por Jane Austen, capítulo 1. Es una verdad universalmente aceptada que un hombre soltero que posee una gran fortuna necesita esposa. Por muy poco que se sepa de los gustos u opiniones de tal varón cuando se incorpora a una comunidad, esa verdad tiene tanto arraigo en la mente de las familias circundantes que se le considera, por derecho, propiedad de una u otra de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposo ese caballero, ¿te has enterado de que por fin se ha alquilado Netherfield Park? El señor Bennet respondió que no estaba al tanto. Pues ya lo sabes, replicó ella. La señora Long acaba de hacerme una visita y me lo ha contado todo. El señor Bennet no respondió. ¿No quieres saber quién ha sido?, exclamó su esposa impaciente. Tú me lo quieres contar y yo no me pongo a enterarme. Aquella respuesta era más que suficiente invitación. Claro que tienes que estar enterado. La señora Long dice que se trata de un joven de gran fortuna que procede del norte de Inglaterra. El lunes se presentó para ver la propiedad en un coche de 4 caballos y le gustó tanto que se puso inmediatamente de acuerdo con el señor Morris. Al parecer se instalará antes de que acabe septiembre y algunos de sus criados llegarán ya para finales de la semana que viene. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Casado o soltero? Soltero, querido, por supuesto. Un soltero con mucho dinero. 4 o 5 mil libras de renta al año. ¡Qué suerte tienen nuestras hijas! ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras hijas? Mi querido señor Bennet, replicó su esposa, ¿por qué te propones siempre agotar mi paciencia? Sabes de sobra que estoy pensando en que se case con una de ellas. ¿Es eso lo que se propone al instalarse aquí? ¿Lo que se propone? ¡Qué tontería! ¿Cómo puedes decir eso? Pero es muy posible que se enamore de una de ellas, por lo que deberás ir a visitarlo tan pronto como llegue. No veo motivo para ello. Pueden ir las chicas y tú, o enviarlas a ellas solas, lo que tal vez sea mejor, porque como eres tan guapa como tus hijas, quizá el señor Bingley te prefiera. Me halagas mucho, querido. Es cierto que tuve mi parte de belleza, pero no pretendo ser nada extraordinario ahora. Una mujer con 5 hijas crecidas no puede pensar en su propia belleza. De ordinario, a una mujer en esta situación no le queda mucha belleza en la que pensar. De todos modos, querido mío, has de ir a ver al señor Bingley cuando llegue. Eso es más de lo que te puedo prometer. Pero piensa en tus hijas. Piensa en qué buen partido sería para cualquiera de ellas. Sir William y Lady Lucas están decididos a ir, nada más que por esa razón. Ya sabes que, en general, no visitan a los recién llegados. Has de ir tú, porque de lo contrario no podemos ir nosotras. Eres demasiado escrupulosa. Estoy seguro de que el señor Bingley se alegrará mucho de verte, y le llevarás unas líneas mías asegurándole que cuenta con mi sincera aprobación para casarse con cualquiera de nuestras hijas. Aunque tendré que añadir algunas palabras en favor de mi pequeña Lizzie. No harás nada parecido. Lizzie no es mejor que las demás, no es ni la mitad de guapa que Jane y no tiene tan buen carácter como Lydia, pero tú la prefieres siempre. Ninguna de ellas destaca demasiado, replicó el señor Bennet. Son tan tontas e ignorantes como otras chicas, pero Lizzie tiene un poco más de agudeza que sus hermanas. Señor Bennet, ¿cómo puedes insultar a tus propias hijas de esta manera? Te encanta mortificarme, no te compadeces en lo más mínimo de mis pobres nervios. Estás equivocada, querida mía. Siento un gran respeto por tus nervios que son viejos amigos míos. Llevo por lo menos 20 años oyéndote con mucho respeto hablar de ellos. ¡Ah! No sabes cuánto sufro. Espero, sin embargo, que lo superes y vivas para ver cómo muchos jóvenes con 4.000 libras de renta se instalan por estos alrededores. No nos servirán de gran cosa aunque fuesen 2 docenas, puesto que te niegas a visitarlos. Ten la seguridad, querida mía, de que cuando sean 2 docenas iré a visitarlos a todos. El señor Bennet era una mezcla tan extraña de vivo ingenio, humor sarcástico, reserva y extravagancia que la experiencia de 24 años no habían sido suficiente para que su esposa lograra entender su carácter. A la señora Bennet, en cambio, era mucho más fácil entenderla. Mujer de escasa inteligencia, pocos conocimientos y humor voluble. Cuando no se hacía su voluntad se imaginaba enferma de los nervios. La meta de su vida era casar a sus hijas y su distracción las visitas y las habladurías. Capítulo 2. El señor Bennet fue uno de los primeros visitantes que recibió el señor Bingley. Siempre había tenido la intención de presentarle sus respetos, aunque insistiéndole a su esposa hasta el último momento que no lo haría. Y la señora Bennet solo tuvo conocimiento de la visita durante la velada del día siguiente, cuando lo supo de la manera que a continuación se explica. Al ver a su segunda hija ocupada en arreglarse un sombrero, el señor Bennet se dirigió a ella de repente con estas palabras. «Espero que le guste al señor Bingley». «No tenemos manera de saber lo que le gusta al señor Bingley», intervino su esposa en tono resentido, «ya que no vamos a ir a visitarlo». «Olvide usted, mamá», dijo Elizabeth, «que nos lo encontraremos en las reuniones sociales y que la señora Long ha prometido presentárnoslo». «No creo que lo haga.
Tiene 2 sobrinas y es una mujer egoísta, hipócrita que me merece una pésima opinión. A mí me sucede lo mismo, dijo el señor Bennet, y me agrada saber que no cuentas con ella para que te haga favores. La señora Bennet no se dignó a responder, pero incapaz de contenerse, empezó a reprender a una de sus hijas. «Deja de toser de esa manera, Kitty, por el amor de Dios. Compadécete un poco de mis nervios, consigue destrozármelos». Kitty es un poco discreta cuando tose, dijo su padre. No tiene sentido la oportunidad. «No toso para divertirme», replicó Kitty quejumbrosamente. «¿Cuándo es el próximo baile, Lizzie?» «De mañana en 15 días». Sí, claro», exclamó su madre. «Y la señora Long no regresará hasta un día antes, de manera que le será imposible presentárnoslo, porque tampoco ella lo conocerá. En ese caso, querida mía, serás tú quien esté en mejor situación y podrás presentarle al señor Bingley». «Imposible, señor Bennet, imposible, puesto que no lo conozco. ¿Cómo puedes mortificarme tanto?» «Alabo tu circunspección. 2 semanas es, sin duda, muy poco tiempo. No se puede saber cómo es una persona en 15 días. Pero si nosotros no nos atrevemos, otros lo harán. Y después de todo, la señora Long también ha de tener su oportunidad. Por consiguiente, como considerará que se le hace un favor, si tú no quieres hacérselo, me ocuparé yo personalmente de presentarle al señor Bingley». Las chicas miraron fijamente a su padre. La señora Bennet se limitó a decir: «Tonterías y nada más que tonterías». «¿Cuál puede ser el significado de una afirmación tan categórica?», exclamó su marido. «¿Consideras que las fórmulas de presentación y lo mucho que se insiste en ellas son tonterías? En eso no estoy completamente de acuerdo contigo. ¿A ti qué te parece, Mary? Porque eres una jovencita que reflexiona mucho, lee libros voluminosos y prepara resúmenes». A Mary le habría gustado mucho decir algo sensato, pero no supo cómo. «Mientras Mary precisa sus ideas», continuó su padre, «volvamos al señor Bingley». «No soporto al señor Bingley», exclamó su esposa. «Lamento oír eso, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Si lo hubiera sabido esta mañana no habría ido a visitarlo. Qué mala suerte, porque puesto que ya he ido a verlo, no podemos dejar de tratarlo». El asombro de su esposa y de sus hijas era lo que el señor Bennet buscaba, y el de su esposa sobrepasó quizá el de las demás, aunque cuando terminó su primer estallido de alegría, se apresuró a explicar que era lo que desde el primer momento había estado segura de que sucedería. «Qué amable has sido, aunque sabía que terminaría por convencerte. Sé que quieres demasiado a tus hijas para negarles esta oportunidad. Qué contenta estoy, y vaya broma que nos has gastado yendo esta mañana y sin decirnos una palabra». «Ahora, Kitty, ya puedes toser todo lo que quieras», dijo el señor Bennet abandonando la habitación fatigado por los arrobamientos de su mujer. «¡Qué padre tan excelente tienen, hijas mías!», dijo ella cuando se hubo cerrado la puerta. «No sé cómo vas a poder agradecer sus amabilidades, ni yo tampoco si vamos a eso. Cuando se llega a nuestra edad ya no es tan agradable, se los aseguro, hacer nuevas amistades todos los días. Pero por ustedes estamos dispuestos a cualquier cosa. Lidia, querida mía, eres la más joven, estoy segura que el señor Bingley bailará contigo en el próximo baile». «No me importa ser la más joven», dijo Lidia con firmeza, «porque también soy la más alta». El resto de la bailada se empleó haciendo conjeturas sobre cuánto tardaría el señor Bingley en devolver la visita de su padre y decidiendo cuándo le invitarían a cenar. Capítulo 3. Pese a sus muchas preguntas para las que contó con la ayuda de sus 5 hijas, la señora Bennet no consiguió extraer de su marido una descripción satisfactoria del señor Bingley. Las mujeres de la familia le atacaron de distintos modos, con preguntas directas, con suposiciones ingeniosas y con arriesgadas conjeturas. Pero el señor Bennet esquivó todas sus estocadas, por lo que al fin y a la postre se vieron obligadas a aceptar la información sumamente favorable, aunque de segunda mano, facilitada por su vecina Lady Lucas. Sir William estaba encantado con el señor Bingley. Era muy joven, extraordinariamente bien parecido, de trato agradable y como adecuado remate, se proponía asistir al próximo baile con un numeroso grupo de amistades. ¿Qué más podría pedirse? El gusto por el baile era el primer paso que facilitaría sin duda el posterior enamoramiento. Y se abrigaron vivas esperanzas sobre la disponibilidad del corazón del señor Bingley. «Ah, si pudiera ver a una de mis hijas felizmente colocada en Netherfield», le dijo la señora Bennet a su esposo, «y a todas las demás igual de bien casadas, no me quedaría nada más que desear en el mundo». El señor Bingley devolvió a los pocos días la visita del señor Bennet y permaneció unos 10 minutos charlando con él en la biblioteca. Tenía esperanzas de que se le permitiera comprobar la belleza de las señoritas de la casa, de la que tantos elogios se hacían, pero no vio más que al padre. Las jóvenes fueron algo más afortunadas porque tuvieron ocasión de comprobar desde una ventana del piso superior que su nuevo vecino llevaba una casaca azul y montaba un caballo negro. Poco después se le envió una invitación para cenar,
pero cuando la señora Bennet ya había pensado en los platos que realzarían sus virtudes de ama de casa, llegó una respuesta que lo retrasó todo. El señor Bingley tenía por fuerza que estar en Londres al día siguiente, y en consecuencia le era imposible aceptar la invitación con que le honraban y la compañía ofrecida. El desconcierto de la señora Bennet fue grande, al no entender que el señor Bingley tuviera asuntos en Londres cuando apenas acababa de llegar a Hertfordshire, y temió que su nuevo vecino se pasara la vida volando de un sitio a otro sin instalarse nunca en Netherfield como debiera. Lady Lucas consiguió tranquilizarlo un tanto lanzando la idea de que el señor Bingley solo se había marchado a Londres para volver al baile con un grupo numeroso, a lo que pronto siguió la noticia de que traería consigo a 12 damas y a 7 caballeros. A las hermanas les preocupó tal abundancia de competidoras, pero se consolaron la víspera del baile cuando tuvieron noticia de que, en lugar de una docena, solo había traído de Londres a 6 señoras, 5 hermanas y una prima. Y cuando el grupo entró finalmente en el salón de baile, pudo verse que solo lo componían 5 personas: el señor Bingley, sus 2 hermanas, el marido de la mayor y otro joven caballero. El señor Bingley era puesto y de aspecto distinguido, semblante agradable y de trato cordial, sin la menor muestra de afectación. Sus hermanas también eran mujeres distinguidas, con aspecto de estar perfectamente al tanto de la última moda. Su cuñado, el señor Hurst, parecía sin más un caballero. Pero el señor Darcy, el amigo del señor Bingley, pronto llamó la atención de los presentes por su aventajada estatura y buen talle, facciones regulares, nobleza de porte y por la información, que empezó a correr de boca en boca antes de que hubiera transcurrido 5 minutos desde su llegada, de que contaba con 10.000 libras de renta. Los caballeros decidieron que era un hombre de excelente figura, y las damas lo declararon mucho más apuesto que el señor Bingley. Pero aunque se le contempló con gran admiración durante la primera mitad de la velada, su actitud provocó un desagrado creciente que redujo de inmediato su popularidad. Se descubrió que era orgulloso, que se consideraba superior a todos los presentes y que era persona difícil de contentar, y ni siquiera la importancia de sus propiedades en Derbyshire bastaron para contrarrestar la expresión severa y desagradable que lo hacía indigno de cualquier comparación con el nuevo ocupante de Netherfield. El señor Bingley se hizo muy pronto amigo de las personas de mayor relevancia social que asistían al baile. Era un joven animado y de carácter abierto que bailó todas las piezas. Se quejó de que la reunión concluyera tan pronto y habló de organizar otro baile en su nueva casa. Cualidades tan agradables hablaban por sí mismas. ¡Qué contraste entre él y su amigo! El señor Darcy bailó solo una vez con la señora Hurst y otra con la señorita Bingley, sin querer que se le presentara ninguna de las damas de la localidad, y pasó el resto de la velada paseando por el salón y hablando de cuando en cuando con alguien de su mismo grupo. Ya no quedaba duda alguna sobre su carácter. Era el hombre más orgulloso y desagradable del mundo, y todos desearon que no volviera a aparecer nunca por allí. Entre las opiniones más desfavorables hay que señalar la de la señora Bennet, a cuyo desagrado por su manera general de comportarse hubo que añadir su resentimiento personal por haber hecho de menos a una de sus hijas. Elizabeth Bennet se vio obligada, debido a la escasez de caballeros, a quedarse sin pareja durante 2 de las danzas, y durante parte de ese tiempo el señor Darcy permaneció lo bastante cerca para que la joven oyera sin proponérselo una conversación entre este último y el señor Bingley, que abandonó el baile unos minutos para convencer a su amigo de que participara de manera más activa. «Vamos, Darcy», le dijo, «he de hacerte bailar. No me gusta verte ahí solo de esa manera tan tonta. Será mucho mejor que bailes». «No pienso hacerlo. Ya sabes que no me gusta bailar, a no ser que conozca bien a mi pareja. Y en la reunión como esta sería insoportable. Tus hermanas están perdidas y no hay ninguna otra mujer en la sala con que no fuese un castigo tener que bailar». «No quisiera ser tan exigente como tú por todo el oro del mundo», exclamó Bingley. «Te juro por mi honor que no he conocido en toda mi vida tantas muchachas agradables y varias de una belleza fuera de lo corriente». «Tú estás bailando con la única joven bien parecida que hay en el baile», dijo el señor Darcy mirando a la mayor de las Bennet. «Ah, es la criatura más hermosa que he visto nunca. Pero exactamente detrás de ti está sentada una de sus hermanas, que es muy bonita y me atrevo a decir que muy simpática. Déjame que le diga a mi pareja que os presente». «¿A quién te refieres?». Volviéndose, el señor Darcy contempló por un momento a Elizabeth, hasta que al tropezarse con su mirada apartó la vista y dijo con frialdad: «No me parece mal, pero no es lo bastante guapa para tentarme, y ahora no estoy de humor para interesarme por jovencitas que otros hombres pasan por alto. Será mejor que vuelvas con tu pareja y disfrutes de sus sonrisas, porque estás perdiendo el tiempo conmigo». El señor Bingley siguió su consejo, el señor Darcy se alejó, y en el pecho de Elizabeth no quedaron unos sentimientos excesivamente cordiales hacia él, lo que no le impidió contar lo sucedido a sus amigas con notable sentido del humor, porque era una persona despierta y alegre, que sabía sacar punta a cualquier cosa ridícula. En conjunto, la velada transcurrió agradablemente para toda la familia. La señora Bennet había tenido ocasión de ver lo mucho que al grupo de Netherfield le agradaba a su primogénita.
El señor Bingley bailó con ella en 2 ocasiones, e incluso las hermanas del nuevo inquilino de Netherfield le prodigaron sus atenciones. Jane lo agradecía todo tanto como su madre, aunque de manera más reposada. Elizabeth se alegró de la satisfacción de Jane. Mary oyó que se le mencionaba como la muchacha con más talento de la zona, y Catherine y Lydian tuvieron la suerte de no quedarse nunca sin pareja, algo que, de momento, era lo que más les preocupaba en los bailes. Así que regresaron de muy buen humor a Longbourn, el pueblo donde vivía y en el que su familia era la de mayor relieve. Al llegar a casa, se encontraron al señor Bennet todavía levantado. Con un libro entre las manos se le olvidaba del tiempo, y en aquella ocasión sentía además bastante curiosidad por conocer el resultado de una velada que había despertado tantas expectativas. Más bien abrigaba la esperanza de que todas las ilusiones de su esposa sobre el recién llegado se vieran defraudadas, pero pronto descubrió que iba a tener que oír una historia bien diferente. «Ah, mi querido señor Bennet», exclamó ella al entrar en la habitación. «¡Qué velada tan deliciosa y qué baile tan maravilloso! Siento que no hayas estado allí. Todo el mundo se ha fijado en Jane, no puedes imaginártelo. Todos se han hecho lenguas de su atractivo. El señor Bingley le ha encontrado muy hermosa y ha bailado 2 veces con ella. Fíjate bien en eso, querido mío. Ha bailado 2 veces con ella. La única muchacha a la que ha sacado a bailar una segunda vez. Primero bailó con la señorita Lucas. Me disgustó mucho verlo con ella, pero luego no volvió a interesarse. A decir verdad, nadie lo hace, como sabes muy bien. Jane, en cambio, pareció impresionarle mucho cuando la vio bailando. Así que preguntó quién era e hizo que se la presentara, y le pidió que bailara con él la siguiente pieza. Luego bailó un tercer baile con la señorita King y un cuarto con María Lucas, de nuevo con Jane y después con Lizzie y la Boulanger. «Pues si tuviera un poco de compasión conmigo», exclamó su marido con impaciencia, «no habría bailado ni la mitad. Por el amor de Dios, no me sigas enumerando a sus parejas. Ojalá se hubiera torcido el tobillo durante la primera pieza». «Ah, querido», siguió la señora Bennet, «estoy encantada con él. Es tan sumamente apuesto. Y sus hermanas, unas damas encantadoras. No he visto en toda mi vida nada tan elegante como sus vestidos. No me extrañaría que el encaje de la señora Hurst». Al llegar aquí, se vio interrumpida de nuevo. El señor Bennet se oponía a cualquier descripción de galas femeninas, por lo que su esposa se vio obligada a buscar otro cauce para su relato, y pasó a contar, con mucha amargura y algo de exageración, la escandalosa descortesía del señor Darcy. «Pero te aseguro», añadió la narradora, «que Lizzie no se pierde mucho, porque es el hombre más desagradable y antipático que cabe imaginar, y no merece la pena intentar complacerlo. Tan superior e ingreído que era absolutamente insoportable. Iba de aquí para allá convencido de que no había otro como él. Ninguna chica lo bastante guapa para sacarla a bailar. Quisiera que hubieras estado allí, querido, para ponerlo en su sitio con una de tus salidas. No sabes cómo detesto a ese hombre». Capítulo 4. Cuando Jane y Elizabeth estuvieron a solas, la primera, que se había mostrado hasta entonces reservada en sus alabanzas al señor Bingley, manifestó a su hermana lo mucho que le gustaba. «Es exactamente todo lo que un joven debe ser», dijo. «Razonable, con buen humor, animado. No he visto nunca modales tan perfectos, tanta soltura y una buena educación tan impecable». «Y además es muy bien parecido», replicó Elizabeth, «que es algo que un joven debe igualmente procurar, si es que está a su alcance. Cabe decir, por lo tanto, que es un joven muy completo. No sabes lo mucho que me gustó que me sacara a bailar la segunda vez. No me esperaba semejante cumplido». «¿De veras? Pero yo sí lo esperaba por ti. Pero esa es una gran diferencia que existe entre nosotras. Los cumplidos a ti te sorprenden siempre, a mí nunca. Nada más lógico que sacarte a bailar otra vez. Si no es ciego, tuvo que darse cuenta de que eras 5 veces más bonitas que todas las demás. No hay que considerarlo galante por hacer eso. Bueno, sin duda es muy agradable y te doy permiso para que te guste. Te han gustado personas mucho más estúpidas». «Lizzie, eres demasiado propensa, no sé si te has dado cuenta, a que te guste todo el mundo. Nunca encuentras faltas a nadie. A tus ojos todo el mundo es bueno y simpático. No te he oído hablar mal de un ser humano en toda mi vida». «No quisiera precipitarme a la hora de censurar, pero siempre digo lo que pienso. Sé que lo haces, y eso es lo que resulta admirable. Teniendo como tienes mucho sentido común, que seas tan sinceramente ciega a las locuras y estupideces de los demás. Hay mucha gente que finge ser candorosa, encuentras personas así por todas partes. Pero ser candorosa sin ostentación y segundas intenciones. Resaltar lo bueno del carácter de todo el mundo, mejorándolo, y no decir nada de lo malo, eso es algo que solo tú sabes hacer. De manera que también te gustan las hermanas de ese caballero, ¿no es cierto? Sus modales no están a la misma altura». «Al principio no, desde luego, pero son muy agradables cuando hablas con ellas. La señorita Bingley va a vivir con su hermano y le llevará a la casa, o mucho me equivoco, o vamos a encontrar en ella una vecina perfectamente encantadora».
Elizabeth guardó el silencio de quien otorga, pero sin estar convencida. El comportamiento de las hermanas del señor Bingley en el baile no estaba calculado para complacer a todo el mundo, y con una agudeza de observación, un temperamento menos adaptable que el de su hermana y una capacidad de juicio nada dulcificada por las atenciones que no había recibido, estaba muy poco dispuesta a darle su aprobación. Eran, sin duda, damas muy distinguidas, a quienes no faltaba el buen humor cuando se encontraban a gusto, y perfectamente capaces de mostrarse agradables cuando así lo decidían, pero al mismo tiempo orgullosas y engreídas. Bastante bien parecidas y educadas en una de las primeras instituciones docentes de carácter privado creadas en Londres. Tenían una fortuna de 20.000 libras, estaban acostumbradas a gastar por encima de sus posibilidades y a relacionarse con personas de elevada posición, y en consecuencia se sentían autorizadas desde todos los puntos de vista a tener tan inmejorable opinión de sí mismas como pobre de las demás. Eran una familia respetable del norte de Inglaterra, circunstancia que tenían muy grabada en la memoria, al mismo tiempo que procuraban olvidar que tanto la fortuna de su hermano como la suya propia se había forjado en el comercio. El señor Bingley había heredado de su padre bienes por valor de casi 100.000 libras esterlinas. Su progenitor tuvo intención de convertirse en terrateniente, pero no llegó a vivir para hacerlo. El señor Bingley acariciaba el mismo propósito y en ocasiones elegía incluso el condado, pero como ahora disponía ya de una buena casa e incluso de los derechos de casa anexos, muchos de los que sabían de su buen conformar se inclinaban a creer que quizá pasara el resto de sus días en Netherfield y dejara para la siguiente generación el trabajo de hacerse terrateniente. Sus hermanas estaban muy deseosas de que tuviera una casa que le perteneciera, pero aunque en aquel momento solo se había establecido como arrendatario, la señorita Bingley no se mostraba en absoluta remisa a presidir su mesa. Tampoco la señora Hurst, casada con un hombre de más distinción que fortuna, ponía reparos a considerar la casa de su hermano como hogar propio cuando lo encontraba conveniente. No habían transcurrido aún 2 años desde que el señor Bingley alcanzara la mayoría de edad, cuando una recomendación accidental le llevó a interesarse por Netherfield House. La examinó por fuera y por dentro durante media hora. Le agradaron su situación y las principales habitaciones. Le satisfizo igualmente lo que el propietario le dijo en alabanza de la casa y cerró el trato inmediatamente. Entre Darcy y él existía una amistad muy firme a pesar de la gran disparidad de caracteres. A Darcy le gustaba Bingley por su simpatía, carácter abierto y buen conformar, si bien era difícil imaginar modos de ser que presentaran mayor contraste y pese a que él nunca parecía descontento con el suyo. Bingley estaba convencido, sin reservas de ninguna clase, de la alta estima en que Darcy le tenía, al mismo tiempo que valoraba al máximo sus opiniones. Darcy contaba con mejor cabeza. No es que Bingley fuese torpe, tan solo que Darcy era muy inteligente, al mismo tiempo que altivo, reservado y exigente, y sus modales, si bien reflejaban su buena educación, no hacían de él una persona atractiva. En ese aspecto su amistad le aventajaba en gran medida. Bingley podía estar seguro de despertar simpatías allí donde se presentara. Darcy conseguía ofender casi de continuo. Su respectiva manera de expresarse durante la reunión de Meryton es suficientemente expresiva. Bingley nunca se había encontrado en toda su vida con personas más agradables ni con chicas más bonitas. Todo el mundo se había mostrado amable y atento con él, sin formalismos ni tiranteses, y muy pronto tuvo el convencimiento de conocer a todos los presentes. En cuanto a Jane Bennet, no cabía imaginar un ángel de mayor belleza. Darcy, por el contrario, había visto una colección de personas de escaso atractivo y nula elegancia, y no había sentido el menor interés, por lo que no recibió a cambio atenciones ni placer de ninguna clase. Reconoció que la mayor de las Bennet era bonita, pero añadió que sonreía con demasiada frecuencia. La señora Hurst y su hermana le consiguieron ese último punto, aunque sin dejar por ello de reconocer que Jane les gustaba y que la consideraban una muchacha muy agradable a quien no tendrían inconveniente en tratar. Se la definió en consecuencia como muchacha encantadora, por lo que el hermano de las dos damas se consideró autorizado, al contar con semejante recomendación, para pensar en ella como mejor le pareciera. Capítulo 5. A muy poca distancia de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet mantenían lazos de gran amistad. Sir William Lucas se había dedicado anteriormente al comercio en Meryton, hasta alcanzar una fortuna discreta y alcanzar después el título de caballero gracias a un discurso al rey durante el tiempo en que fue titular de la alcaldía. La distinción regia había tenido quizá unas consecuencias demasiado drásticas. Sir William se había sentido incómodo con su negocio y empezó a molestarle el hecho de residir en una pequeña población con mercado, por lo que, abandonando ambas cosas, se trasladó con su familia a una casa a 1,5 kilómetros de Meryton, residencia que pasó a llamarse desde entonces Lucas Lodge, y donde Sir William podía pensar con complacencia en su propia importancia y, libre de negocios, ocuparse tan solo de ser cortés con todo el mundo.
porque, si bien le encantaba su nueva categoría social, no por ello se había vuelto arrogante, sino que por el contrario, tenía continuas atenciones con todo el mundo. Inofensivo, amistoso y servicial por naturaleza, su presentación al rey en el palacio de St. James lo había convertido en el epítome de la cortesía. Lady Lucas era una excelente mujer, aunque no lo bastante despejada como para dar un buen ejemplo a la señora Bennet. El matrimonio Lucas tenía varios hijos, y la mayor, una joven sensata e inteligente de unos 27 años, era la amiga íntima de Elizabeth Bennet. Las señoritas Lucas y las señoritas Bennet se reunían siempre después de los bailes para comentar las incidencias de la velada, de manera que a la mañana siguiente las primeras aparecieron por Longbourn para escuchar y ser escuchadas. «Empezaste bien la velada, Charlotte», le dijo la señora Bennet a la señorita Lucas con gran dominio de sí misma. «Fuiste la primera pareja del señor Bingley». «Sí, pero pareció que le gustaba más la segunda». «Oh, te refieres a Jane, imagino, porque bailó 2 veces con ella. Es cierto que dio la impresión de que le gustaba Jane». «Creo que es cierto. Oí algo en ese sentido, pero no recuerdo qué fue. Algo relacionado con el señor Robinson». «Quizá habla usted de lo que oí cuando el señor Bingley conversaba con el señor Robinson. ¿No se lo he contado ya?» El señor Robinson le preguntó si le gustaban los bailes de Meryton, si no opinaba que había muchas mujeres guapas en la sala y si había decidido ya cuál le parecía la más guapa. El señor Bingley contestó de inmediato a la última pregunta. La mayor de las Bennet sin la menor duda. No puede haber división de opiniones acerca de eso. Vaya, sí que se expresó con claridad. Parece como si... Pero, de todos modos, podría quedarse en nada, no sería la primera vez. Lo que yo oí fue más agradable de lo que oíste tú, Eliza, comentó Charlotte. El señor Darcy no dice cosas tan interesantes como su amigo, ¿no te parece? Pobre Eliza. Todo lo que dijo de ti fue que no le parecías mal. Te ruego que no convenzas a Lizzie de que se moleste por su descortesía. El señor Darcy es una persona tan desagradable que sería una desgracia gustarle. La señora Long me dijo anoche que estuvo a su lado media hora sin abrir la boca ni una sola vez. ¿Está usted segura, mamá? Me parece que no es de todo cierto, dijo Jane. Yo vi cómo el señor Darcy hablaba con ella. Sí, claro, porque le preguntó si le gustaba Netherfield y no le quedó más remedio que responder. Pero según la señora Long, dio la impresión de que le contrariaba mucho que alguien le dirigiera la palabra. La señorita Bingley me explicó, dijo Jane, que nunca habla mucho, a no ser que se encuentre entre sus íntimos. Con ellos es una persona muy amable. No creo ni una sola palabra, querida mía. Si fuese tan amable, habría hablado con la señora Long. Pero me imagino perfectamente la escena. Todo el mundo dice que es el colmo del orgullo, y supongo que habrá llegado a sus oídos que la señora Long no tiene coche propio y que fue al baile con un coche de alquiler. No me importa que no hablara con la señora Long, dijo la señorita Lucas, pero me gustaría que hubiese bailado con Eliza. La próxima vez, Lizzie, dijo su madre, yo no bailaría con él si estuviera en tu lugar. Creo poder prometer sin temor a equivocarme que no bailaré nunca con él. Su orgullo, dijo la señorita Lucas, no me ofende tanto como de ordinario me ofende el orgullo, porque en su caso existe una excusa. No es sorprendente que un joven tan distinguido en el que se unen familia, fortuna e inteligencia tenga muy buena opinión de sí mismo. Si se me permite expresarlo así, tiene derecho a ser orgulloso. Eso es muy cierto, replicó Elizabeth, y yo podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiera herido el mío. El orgullo, observó Mary, que se ufanaba de la solidez de sus reflexiones, es, en mi opinión, un defecto muy común. Gracias a mis lecturas he llegado a la conclusión de que es frecuentísimo, de que la naturaleza humana es particularmente propensa y de que son muy pocas las personas que no cultivan un sentimiento de suficiencia en razón de alguna cualidad real o imaginaria. Vanidad y orgullo son cosas diferentes, aunque las dos palabras se utilicen con frecuencia como sinónimos. Una persona puede ser orgullosa sin ser vana. El orgullo se relaciona sobre todo con la opinión que tenemos de nosotros mismos. La vanidad, en cambio, con lo que queremos que los demás piensen de nosotros. Si yo tuviera tanto dinero como el señor Darcy, exclamó el joven Lucas, que había venido con sus hermanas, me importaría un comino lo orgulloso que fuese. Tendría una buena jauría para cazar zorros y me bebería una botella de vino todos los días. En ese caso, beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Bennet, y si te viera haciéndolo, te quitaría la botella sin más contemplaciones. El muchacho protestó contra aquella medida de fuerza, pero la señora Bennet siguió en sus 13, y la discusión solo concluyó al despedirse de los visitantes. Capítulo 6. Las señoras de Longbourn no tardaron en presentar sus respetos a las de Netherfield, y la visita se devolvió debidamente. Los agradables modales de Jane hicieron crecer el aprecio que sentían por ella la señora Hurst y la señorita Bingley,
y aunque tan excelentes damas declararon que la madre era imposible y que las hermanas menores no merecían la pena dirigirles la palabra, hicieron saber a las dos mayores que les gustaría alcanzar con ellas un mayor grado de intimidad. Jane recibió este cumplido con inmenso placer, pero Elizabeth siguió pensando que trataban a todo el mundo con condescendencia, Jane incluida, y no logró superar el desagrado que le inspiraban, aunque la amabilidad con que distinguían a su hermana mayor, hasta donde llegaba, tenía el valor de ser, con toda probabilidad, reflejo del interés de su hermano. Porque cada vez que se encontraban, era evidente que al señor Bingley le gustaba Jane. Para Elizabeth resultaba igualmente claro cómo en Jane se afianzaba la preferencia que desde el primer momento sintiera por él, y cómo estaba en camino de enamorarse. Si bien pensaba con agrado que esa circunstancia no llegaría a ser fácilmente de dominio público, gracias a que en Jane la intensidad de sentimientos iba unida a una compostura y un buen humor habitual que la protegerían de las sospechas de los impertinentes. De esta reflexión suya habló con su amiga íntima, la mayor de las hermanas Lucas. «Quizás sea agradable», replicó Charlotte, «escapar así a la curiosidad de la gente, pero en algunas ocasiones puede ser una desventaja tanta reserva. Si una mujer oculta con tanta habilidad su afecto a la persona amada, quizá pierda la oportunidad de ser correspondida, y sería un triste consuelo que el resto del mundo tampoco lo supiera. Hay tanto de gratitud y de vanidad en casi todos los afectos que es peligroso abandonarlos a sus propios medios. Todos podemos empezar de manera espontánea. Una ligera preferencia es cosa bastante natural, pero son muy pocas las personas que tienen suficiente corazón como para enamorarse de verdad sin que se les den ánimos. En 9 de cada 10 casos, más le vale a la mujer manifestar un afecto más intenso del que en realidad siente. No hay duda de que al señor Bingley le gusta a tu hermana, pero puede que nunca pase de ahí si Jane no le ayuda un poco. Pero mi hermana le da ánimos, hasta donde su manera de ser se lo permite. Si yo misma noto los buenos ojos con que Jane lo mira, él tendría que estar ciego para no descubrirlo. Recuerda que no conoce tan bien como tú la manera de ser de Jane. Pero si a una mujer le gusta un hombre y no se esfuerza por ocultarlo, el interesado tiene que descubrirlo. Quizás sí, si la ve con suficiente asiduidad. Pero aunque Bingley y Jane se tratan bastante, nunca pasan mucho tiempo juntos, y como siempre se ven en presencia de otras personas de ambos sexos, es imposible que pasen todo el tiempo hablando. Jane ha de aprovechar al máximo todas las medias horas en que pueda captar su atención. Una vez que esté segura de su afecto, le sobrará tiempo para enamorarse. «Tu plan estaría muy bien», replicó Elizabeth, «si se tratara únicamente del deseo de hacer una buena boda. Y si yo me propusiera conseguir un marido rico, o simplemente un marido, el que fuera, creo que lo utilizaría. Pero no es eso lo que Jane siente, no actúa con premeditación. Aún no puede estar segura ni de la intensidad de su afecto ni de que se trate de un sentimiento razonable. Solo hace 2 semanas que lo conoce. En Meryton bailó 4 piezas con él, lo vi una mañana en Rutherfield y a partir de entonces ha cenado 4 veces con él y con otras personas. No ha tenido tiempo de saber cómo es en realidad el señor Bingley. No lo ha tenido según tu versión de los hechos. Si se hubiera limitado a cenar con él, quizás solo habría descubierto que es un comensal con buen apetito. Pero no olvides que también han pasado juntos 4 veladas, y 4 veladas dan mucho de sí. Sí, esas 4 veladas les han permitido comprobar que a los dos les gusta jugar más a 3-7 que a comercio. Pero por lo que se refiere a otras circunstancias destacadas, no se me alcanza que hayan averiguado mucho más. Bien, dijo Charlotte. A Jane le deseo de todo corazón que tenga éxito, y si se casara mañana con el señor Bingley, creo que tendría tantas posibilidades de ser feliz como si antes se pasara 12 meses estudiando su carácter. La felicidad en el matrimonio es cuestión de suerte. Aunque ambos cónyuges conozcan perfectamente la manera de ser del otro, o incluso aunque descubran de antemano una gran similitud, no se sigue de ahí que su felicidad esté garantizada. Con el paso del tiempo, siempre llegan a distanciarse lo suficiente para que les corresponda su parte alícuota de sufrimiento. Y es mejor saber lo menos posible de los defectos de la persona con la que vas a pasar la vida. Eso que dices es muy divertido, Charlotte, pero no es cierto. Tú sabes que no es cierto, y que no obrarías nunca en esa manera. Ocupada en observar las atenciones del señor Bingley con su hermana, Elizabeth estaba lejos de sospechar que se había convertido en objeto de interés para su amigo. En un primer momento, el señor Darcy apenas le había reconocido a regañadientes cierto atractivo. En el baile la observó con frialdad y cuando volvieron a encontrarse solo se fijó en ella para criticarla. Pero cuando apenas acababa de dejar bien claro a sus propios ojos y a los de sus amigos que no había en el rostro de la segunda de las Bennets un solo rasgo memorable, descubrió que la cara de Elizabeth adquiría un brillo de inteligencia nada común gracias a la hermosa expresión de sus ojos oscuros. A este descubrimiento siguieron otros igualmente molestos. Aunque su mirada crítica había detectado más de un defecto de simetría en su apariencia, se vio obligado a reconocer que su figura era delicada y agradable, y pese a haber afirmado que sus modales no correspondían con los del mundo elegante, le cautivó la naturalidad de su buen humor. De todo esto, Elizabeth era totalmente ignorante. Para ella, Darcy era el hombre que se hacía desagradable en todas partes y que no la había considerado suficientemente atractiva para sacarla a bailar.
El amigo del señor Bingley empezó a querer saber más de Elizabeth, y como primer paso para llegar a tratarla, se dedicó a escuchar sus conversaciones con otras personas, comportamiento que llamó la atención de la interesada en el transcurso de una reunión muy numerosa en casa de Sir William Lucas. «¿Qué se propone el señor Darcy?», le comentó a Charlotte, escuchando mi conversación con el señor Forster. «Esa pregunta solo puede contestarla el señor Darcy, pues como continúe, voy a decirle con claridad que a mí no me engaña. Tiene una intención muy satírica, y si no me muestra un poco impertinente acabará asustándome». Como poco después se acercó a donde estaban ellas, sin dar por ello la impresión de ir a dirigirles la palabra, la señorita Lucas desafió a su amiga para que abordara el tema, lo que tuvo un efecto inmediato, porque Elizabeth se volvió hacia él para decirle: «¿No cree usted, señor Darcy, que me he expresado con singular acierto hace unos momentos, cuando importunaba al señor Forster para que organizase un baile en Meryton? Se expresaba usted con gran energía, desde luego, pero se trata de un tema que siempre estimula las energías femeninas. Es usted muy severo con nosotras». «Pues ahora le toca a ella ser importunada», intervino la señorita Lucas. «Voy a abrir el piano, Eliza, y ya sabes lo que sigue. Tienes un concepto muy extraño de la amistad, siempre queriendo que toque y cante con ocasión y sin ella. Si mi vanidad se inclinara hacia la música, habría sido inapreciable, pero como no es así, preferiría no tener que lucir mis habilidades delante de personas que deben estar acostumbradas a oír a los mejores intérpretes». Ante la insistencia de la señorita Lucas, sin embargo, terminó por añadir: «Muy bien, si tiene que ser, me resignaré». Luego continuó, mirando con mucha seriedad al señor Darcy: «Hay un excelente proverbio antiguo, que aquí todo el mundo conoce, por supuesto, y que dice: guarda el aliento para enfiarte las gachas, de manera que guardaré el mío para dar fuerza a mi canción». Su actuación fue agradable sin tener nada de extraordinaria. Después de una canción o dos, y antes de que pudiera responder a los ruegos de varios de los presentes para que cantara de nuevo, fue inmediatamente reemplazada por su hermana Mary, quien, por ser el patito feo de la familia y trabajar mucho para instruirse y hacer fructificar sus otros talentos, siempre estaba deseosa de lucirse. Mary ni estaba muy dotada para la música ni tenía buen gusto, y aunque su vanidad se había traducido en aplicación, esta última iba acompañada de una pedantería y un engreimiento que hubiera empañado incluso un grado de excelencia superior al suyo. A Elizabeth, toda naturalidad y ausencia de afectación, se la había escuchado con mucho más agrado, pese a no tocar ni la mitad de bien que su hermana. Mary, por su parte, al final de una larga intervención, se alegró de poder ganarse elogios y gratitud con unos aires escoceses e irlandeses que le solicitaron sus hermanas menores, quienes, en compañía de algunas de las Lucas y de 2 o 3 oficiales, empezaron a bailar con entusiasmo en un extremo del salón. El señor Darcy, próximo a los que danzaban, pero indignado en silencio por aquella manera de pasar una velada que excluía toda conversación, estaba demasiado absorto en sus pensamientos para advertir la proximidad de Sir William Lucas, hasta que este último le dirigió la palabra. «Qué agradable es esta diversión para los jóvenes, señor Darcy. No hay nada como bailar después de todo. Considero el baile uno de los principales refinamientos de las sociedades cultivadas». «Muy cierto, y tiene la ventaja de que también lo aprecian las sociedades menos refinadas. Todos los salvajes bailan». Sir William se limitó a sonreír. «Su amigo es un excelente danzarín», continuó después de una pausa, al ver que Bingley se incorporaba al grupo de los que bailaban. «Y estoy seguro de que usted mismo, señor Darcy, es un adepto en este arte». «Creo que me vio usted bailar en Meryton». «Sí, ciertamente, y el espectáculo me agradó sobremanera. ¿Baila usted con frecuencia en el Palacio de St. James?» «Nunca, señor mío». ¿No cree que sería un adecuado cumplido a ese lugar? Es un cumplido que nunca hago a ningún lugar si puedo evitarlo. Tiene usted casa en Londres, ¿no es cierto? El señor Darcy asintió con una inclinación de cabeza. Acaricié en tiempos la idea de instalarme en la metrópoli, porque soy muy partidario de una sociedad de más altura, pero no tuve la seguridad de que el aire de Londres le sentara bien a Lady Lucas. Sir William hizo una pausa con la esperanza de recibir alguna respuesta, pero su acompañante no estaba dispuesta a dársela. Y como en aquel momento advirtió que Elizabeth avanzaba en su dirección, se le ocurrió la idea de tomar una iniciativa muy galante y procedió a llamarla. «Mi querida señorita Eliza, ¿por qué no baila usted? Señor Darcy, permítame que le presente a esta joven como excelente pareja de baile. No podrá usted negarse, estoy seguro, teniendo delante tanta belleza». Y tomándola de la mano, se la había cedido al señor Darcy, quien, aunque extraordinariamente sorprendido, no se había negado a aceptarla, de no ser porque ella retrocedió de inmediato. «Perdóneme, pero no tengo la menor intención de bailar», le dijo a Sir William algo incómoda. «Le ruego que no suponga que he venido en esta dirección con intención de buscar pareja». El señor Darcy, con dignidad y corrección, pidió que le concediera el honor de su mano, pero fue inútil. Elizabeth se mantuvo firme en su negativa, y tampoco bastaron para convencerla los esfuerzos de Sir William.
Baila usted tan bien, señorita Eliza, que es una crueldad negarme el placer de verla. Y si bien a este caballero no le gusta en general esa diversión, no pondrá ningún inconveniente, estoy seguro, a complacernos por espacio de media hora. El señor Darcy es un dechado de cortesía, dijo Elizabeth sonriendo. Lo es, sin duda. Pero considerando los alicientes, mi querida señorita Eliza, no puede extrañarnos su amabilidad, porque ¿quién pondría objeciones a una pareja como usted? Elizabeth los miró maliciosamente y giró en redondo. Su resistencia no se había hecho menos atractiva a ojos del caballero desairado, que estaba pensando en ella con agrado cuando le abordó la señorita Bingley. Adivinó el tema de sus reflexiones. No creo que acierte. ¿Está usted considerando lo insoportable que sería pasar muchas veladas de esta guisa, con esta compañía? Y desde luego soy totalmente de su misma opinión. Nunca me había aburrido tanto. La insipidez y al mismo tiempo el ruido, la insignificancia unida a la presunción de toda esta gente. ¿Qué no daría yo por oír sus críticas sobre todos ellos? Sus suposiciones son totalmente falsas, se lo aseguro. Me ocupaba en cosas mucho más agradables. He estado meditando en el gran placer que pueden proporcionar unos ojos hermosos en el rostro de una mujer bonita. La señorita Bingley alzó la vista, rogándole que le dijera qué dama le había inspirado tales reflexiones. La señorita Elizabeth Bennet, replicó el señor Darcy con gran intrepidez. La señorita Elizabeth Bennet, repitió la señorita Bingley. No salgo de mi asombro. ¿Desde cuándo disfruta de tan singular preferencia? Y por favor, ¿cuándo tendré ocasión de darle la enhorabuena? Esa es exactamente la pregunta que esperaba de usted. La imaginación de una dama es la rapidez misma. Salta del interés al amor, y del amor al matrimonio en un momento. Ya imaginaba que querría usted darme la enhorabuena. Puesto que habla con tanta seriedad sobre este asunto, lo consideraré cosa hecha. Tendrá usted sin duda una suegra encantadora, que por supuesto le hará compañía con frecuencia en Pemberley. El señor Darcy la escuchó con perfecta calma mientras ella proseguía sus reflexiones en la misma vena. Y como su serenidad convenció a la señorita Bingley de que nada se había perdido aún, su ingenio siguió fluyendo largo rato. Capítulo 7. Los bienes del señor Bennet consistían casi únicamente en una propiedad que rentaba 2.000 libras al año, la cual, desgraciadamente, estaba vinculada en ausencia de un heredero varón a un pariente lejano. Y la fortuna de la madre, aunque adecuada para su situación social, no compensaba la insuficiencia de la de su marido. El padre de la señora Bennet había ejercido la abogacía en Meryton, y su hija heredó 4.000 libras. La madre de Jane y de Elizabeth tenía una hermana, casada con el señor Phillips, antiguo pasante de su padre, que le sucedió en el buffet, y un hermano que vivía en Londres, respetado comerciante. Longbourn, el pueblito donde vivían los Bennet, estaba solo a 1,5 kilómetros de Meryton, distancia muy conveniente para que las jóvenes de la familia sucumbieran a la tentación de trasladarse allí 4 o 3 veces por semana, cumpliendo así con la obligación familiar de saludar a su tía y visitar de paso una sombrerería muy próxima. Las hermanas menores, Catherine y Lydia, eran las más asiduas paseantes, tenían la mente más disponible que sus hermanas, y cuando no se presentaba ocupación mejor, necesitaban de un paseo hasta Meryton para distraer las horas matutinas y hacer acopio de temas de conversación con que animar la tarde. Y aunque en general en el campo escaseen las noticias, siempre se las arreglaban para que su tía les contase algo. En aquel momento estaban bien abastecidas de noticias y de júbilo, gracias a la reciente llegada de un regimiento de la milicia que permanecería en la región todo el invierno y que había instalado en Meryton su cuartel general. Las visitas de las hermanas Bennet a la señora Phillips producían en consecuencia noticias interesantísimas. Todos los días ampliaban sus conocimientos sobre los nombres y el parentesco de los oficiales recién llegados. Los sitios donde se alojaban dejaron de ser secreto y a la larga llegaron a conocer a los oficiales mismos. El señor Phillips los visitaba a todos, lo que proporcionaba a sus sobrinas una fuente de gozo desconocida hasta entonces. Solo hablaban de oficiales, y la gran fortuna del señor Bingley, cuya mención tanto animaba a su madre, carecía de valor a sus ojos si se le comparaba con un uniforme de alférez. Después de escucharles una mañana en la que se explayaron a gusto sobre el tema, el señor Bennet hizo notar con frialdad: oyéndolas hablar no me queda otro remedio que llegar a la conclusión de que son 2 de las muchachas más tontas de todo el país. Lo venía sospechando desde hace algún tiempo, pero ahora me han convencido. Catherine se desconcertó y no respondió nada, pero Lydia, con total indiferencia, se extendió sobre lo mucho que le gustaba al capitán Carter y sobre su esperanza de tener ocasión de verlo en el transcurso de la jornada, dado que saldría para Londres a la mañana siguiente. Me asombra, querido, intervino la señora Bennet, que estés tan dispuesto a creer que tus hijas son tontas. Si quisiera pensar despreciativamente de los hijos de alguien, no sería de los míos, puedes estar seguro. Si mis hijas son tontas, confío en ser siempre capaz de notarlo. Sí, pero sucede que todas son muy inteligentes.
Espero que ese sea el único punto en el que no estamos de acuerdo. Tenía la esperanza de que nuestras opiniones coincidieran hasta en el más mínimo detalle, pero me veo obligado a reconocer que me aparto de ti por cuanto considero que nuestras 2 hijas menores son extraordinariamente necias. Mi querido señor Bennet, no debes esperar que unas chicas como ellas tengan el discernimiento de su padre y de su madre. Cuando lleguen a nuestra edad me atrevo a afirmar que no pensarán en oficiales más de lo que lo hacemos nosotros. Recuerdo muy bien los tiempos en que yo misma sentía predilección por las guerreras rojas, y de hecho todavía lo siento en el fondo de mi corazón. Y si un coronel joven y elegante con 5 o 6 mil libras al año pidiera a una de mis niñas, no le diría que no. Y la otra noche en casa de Sir William me pareció que al coronel Forster le favorece mucho el uniforme. «Mamá», exclamó Lidia, «nuestra tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter ya no van tanto a la casa de la señorita Watson como cuando llegaron. Ahora los ve con mucha frecuencia delante de la biblioteca de Clark». La señora Bennet no pudo responder porque en aquel momento entró el lacayo con una nota para su hija mayor. Procedía de Netherfield, y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora de la casa se iluminaron, y antes de que su hija terminara de leer, empezó ya a preguntarle con ansiedad. «Bueno, Jane, ¿quién te escribe? ¿De qué se trata? ¿Qué te dice? Vamos, Jane, date prisa y cuéntanos, date prisa, cariño mío». «Es de la señorita Bingley», dijo Jane, procediendo a leer en voz alta. «Mi querida amiga, si no se apiada usted de nosotras y come hoy con Luisa y conmigo, correremos el peligro de aborrecernos para el resto de nuestras vidas, porque todo el día de tete a tete entre 2 mujeres siempre termina en pelea. Venga tan pronto como pueda a recibir esta nota. Mi hermano y los caballeros comen hoy con los oficiales. Siempre suya, Caroline Bingley». «¿Con los oficiales?», exclamó Lidia. «Me extraña que nuestra tía no nos los contara». «Comen fuera», dijo la señora Bennet. «Qué mala suerte». «¿Puedo utilizar el coche?», preguntó Jane. «No, cariño, será mejor que vayas a caballo porque parece probable que llueva, y en ese caso tendrás que pasar allí la noche». «Sería un buen plan», intervino Elizabeth, «si estuviera usted segura de que nos ofrecerán a traer la casa». «Es verdad, pero los caballeros necesitarán el coche del señor Bingley para trasladarse a Meryton, y los Horse no tienen caballos propios». «Preferiría ir en nuestro coche». «Pero cariño, tu padre no puede prescindir de los caballos, los necesitan en la granja. ¿No es así, señor Bennet?» «Los necesitan en la granja con mucha más frecuencia de lo que yo los utilizo». «Pero si usted va a utilizarlos hoy», dijo Elizabeth, «también se cumplen las predicciones de mi madre». Finalmente, Elizabeth arrancó del señor Bennet la confesión de que los caballos estarían ocupados, por lo que Jane se vio obligada a hacer de amazona, y su madre se despidió de ella en la puerta con muchos pronósticos placenteros para un día desagradable. Sus esperanzas se confirmaron, y antes de que pasase mucho tiempo empezó a llover con fuerza. Las hermanas de Jane se preocuparon, pero su madre estaba encantada. Siguió lloviendo sin interrupción durante toda la tarde. Era evidente que Jane no volvería. «¡Qué buena idea he tenido!», dijo la señora Bennet más de una vez, como si el mérito de la lluvia fuese todo suyo. Hubo que esperar a la mañana siguiente, sin embargo, para que la madre de Jane se percatara del extraordinario éxito de su estratagema. Apenas habían terminado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. «Mi queridísima Lizzie, no me encuentro nada bien hoy por la mañana. De lo que imagino, tiene la culpa el que ayer llegase aquí calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oír hablar de que vuelva a casa hasta que esté mejor. También insisten que me vea el señor Jones, de manera que no te alarmes si oyes que ha venido a Netherfield, porque aparte de dolerme la garganta y la cabeza, no me sucede nada importante. Tuya afectísima». «Bien, querida mía», dijo el señor Bennet cuando Elizabeth terminó de leer la nota en voz alta. «Si tu hijo enferma gravemente y termina por morirse, será un consuelo saber que todo se ha hecho para pescar el señor Bingley, y de acuerdo con tus instrucciones». «Bah, no me da miedo que se muera. Nadie se muere de un catarro sin importancia. La cuidarán muy bien en Netherfield. Mientras siga allí, todo está en orden, y me pasaré a verla si puedo disponer del coche». Elizabeth, realmente preocupada, estaba decidida a ir, pero al no disponer del coche ni saber montar a caballo, su única posibilidad para trasladarse era a pie. Cuando explicó lo que se proponía hacer, su madre protestó. «¿Cómo se te ocurre una cosa tan tonta, con todo el barro que hay? Cuando llegues allí no estarás presentable». «Estaré perfectamente presentable para ver a Jane, que es todo lo que quiero». «¿Insinúas, Lizzie?», dijo su padre, «¿que debo pedir los caballos?». «No, por supuesto que no. No me asusta el paseo. La distancia no es nada cuando existe un motivo. Son menos de 5 kilómetros. Estaré de vuelta para comer». «Admiro la energía que te inspira el afecto», señaló Mary, «pero los impulsos del sentimiento deben guiarlos la razón, y en opinión mía, el esfuerzo ha de estar siempre en consonancia con la meta perseguida».
«Iremos contigo hasta Meryton», dijeron Catherine y Lydia. Elizabeth aceptó su ofrecimiento y las 3 hermanas salieron juntas. «Si nos damos prisa», dijo Lydia cuando iban de camino, «quizá podamos ver al capitán Carter antes de que se marche». En Meryton se separaron. Las 2 más jóvenes se dirigieron al alojamiento de una de las esposas de los oficiales, y Elizabeth prosiguió sola su caminata, atravesando a buen paso un campo tras otro, superando cercas gracias a las escaleritas que facilitaban el paso, y saltando sobre los charcos con la energía que alimentaba su impaciencia por llegar, hasta que finalmente llegó a Netherfield, con los tobillos cansados, las medias sucias y el rostro arrebolado por el calor del ejercicio. Se le hizo pasar a la sala destinada al desayuno, donde estaban reunidos todos a excepción de Jane, y en la que su aparición causó considerable sorpresa. Que hubiera caminado cerca de 5 kilómetros tan de mañana, en un día con tanto barro y sola, por añadidura, les resultó casi increíble a la señora Hurst y a la señorita Bingley, y Elizabeth tuvo la seguridad de que la despreciaban por ello. Se la recibió, sin embargo, con mucha cortesía, y en la actitud del hermano de aquellas 2 damas hubo algo que iba más allá de la cortesía, hasta llegar al buen humor y la amabilidad. El señor Darcy apenas dijo nada, y el señor Hurst no abrió la boca. El primero, aunque apreciaba el buen color que el ejercicio había dado a la tez de Elizabeth, tenía dudas sobre si estaba justificado que hubiera recorrido sola tan larga distancia. El segundo pensaba únicamente en su desayuno. Las preguntas de Elizabeth sobre el estado de su hermana no recibieron una respuesta tranquilizadora. La señorita Bennet había dormido mal, y aunque se había levantado tenía mucha fiebre, y no se sentía lo bastante bien para salir de su cuarto. Elizabeth se alegró de que se le permitiera verla de inmediato, y Jane, a quien solo el miedo de alarmar o molestar había impedido manifestar en su nota lo mucho que deseaba aquella visita, se alegró lo indecible al ver aparecer a su hermana. No estaba en condiciones, sin embargo, de hablar mucho, y cuando la señorita Bingley las dejó a solas, apenas pudo hacer otra cosa que expresar su gratitud por la extraordinaria amabilidad con que se la trataba. Elizabeth atendió en silencio a sus necesidades. Terminado el desayuno, las hermanas del señor Bingley se reunieron con ellas, y Elizabeth empezó a mirarlas con mayor simpatía al comprobar el afecto y la solicitud con que se ocupaban de Jane. Llegó el boticario y cirujano, quien después de examinar a la paciente, dijo como cabía de esperar que había atrapado un fuerte resfriado y que había que esforzarse por combatirlo. Aconsejó a Jane que guardara cama y prometió traerle unas gotas. El consejo se siguió con presteza, porque la fiebre iba en aumento y era intenso el dolor de cabeza. Elizabeth no salió del cuarto ni un momento, y las otras damas tampoco se ausentaron con frecuencia. Como los caballeros habían salido, no tenían en realidad nada que hacer. Cuando el reloj dio las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse y así lo dijo, aunque muy de mala gana. La señorita Bingley le ofreció su coche y hubiera bastado una mínima insistencia para que aceptara, pero Jane se manifestó tan poco dispuesta a separarse de ella que la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento de carruaje en una invitación a quedarse a Netherfield por el momento. Elizabeth aceptó muy agradecida y se envió un criado a Longbourn para informar a su familia de la decisión tomada y para que trajese algo de ropa cuando regresara. Capítulo 8. A las 5, las 2 hermanas del señor Bingley se retiraron para vestirse, y a las 6:30 llamaron a Elizabeth para que bajara al comedor. A las corteses preguntas con que la acosaron, y entre las que tuvo el placer de reconocer la solicitud mucho más honda del señor Bingley, no pudo dar una respuesta muy favorable. Jane no estaba mejor ni mucho menos. Las hermanas al oírlo repitieron 3 o 4 veces cuánto lo sentían, qué terrible era tener un mal catarro y hasta qué punto les desagradaba enfermar, pero después no volvieron a pensar en el asunto, y su indiferencia hacia Jane cuando no la tenían delante devolvió a Elizabeth el disfrute de su primera antipatía. El señor Bingley era, de hecho, el único del grupo al que podía mirar con sentimientos afectuosos. Su ansiedad ante el estado de Jane era evidente, y las atenciones con que distinguió a Elizabeth sumamente agradables, evitándole que se sintiera una completa intrusa, que era como sin duda la veía en los demás. Apenas ningún otro de los presentes se ocupó de ella. La señorita Bingley estaba pendiente del señor Darcy, y casi lo mismo podía decirse de su hermana. En cuanto al señor Hurst, vecino de mesa de Elizabeth, era un hombre indolente que vivía solo para comer, beber y jugar a las cartas, y que al descubrir que su vecina de mesa prefería un plato sencillo a un ragú, no tuvo nada más que decirle. Cuando terminó la comida, Elizabeth se disculpó para volver inmediatamente junto a Jane, y tan pronto como abandonó la habitación, la señorita Bingley empezó a criticarla. Condenó sus modales, mezcla de orgullo e impertinencia, y afirmó que carecía de conversación, estilo, buen gusto y belleza. La señora Hurst coincidió en todo con su hermana y añadió: en resumen, no tiene nada a su favor, excepto ser una excelente andarina. No olvidaré nunca su aspecto esta mañana, de verdad que casi parecía una demente. Tienes mucha razón, Luisa. No sé cómo no he perdido la compostura.
Completamente absurdo presentarse aquí. ¿A quién se le ocurre corretear por los campos sin otra razón que el resfriado de una hermana? El pelo tan descuidado, tan revuelto. Sí, y la enagua. Imagino que le viste la enagua, con 2 palmos de barro, no me cabe duda, y la falda que se había bajado para ocultarla, pero sin conseguirlo. Quizá tu descripción sea muy exacta, Luisa, dijo Bingley, pero yo no me he dado cuenta de nada de eso. A mí me ha parecido que la señorita Elizabeth Bennet tenía muy buen aspecto cuando entró en casa esta mañana. No me fijé para nada en su enagua embarrada. Sin duda usted sí se fijó, señor Darcy, estoy segura, dijo la señorita Bingley. Y me inclino a creer que no desearía usted que su hermana hiciera semejante exhibición. Ciertamente no. Caminar 5, 6 o 7 kilómetros o la distancia que sea, hundiéndose en el barro hasta por encima de los tobillos y sola, completamente sola. A mí me parece que pone de manifiesto una orgullosa independencia de una especie abominable, una indiferencia al decoro sumamente provinciana. Revela más bien un afecto por su hermana que es muy de agradecer, dijo Bingley. Mucho me temo, señor Darcy, señaló la señorita Bingley casi en un susurro, que esta aventura habrá disminuido considerablemente su admiración por los bellos ojos de la dama. Nada de eso, replicó él. Brillaban con más intensidad a causa del ejercicio. Una breve pausa siguió a las palabras de Darcy, pero la señora Hurst no tardó en volver a la carga. Tengo en gran estima a Jane Bennet, que es realmente una muchacha encantadora, y le deseo de todo corazón que se case bien, pero con un padre y una madre como los suyos y una familia tan poco recomendable, me temo que no sea posible. Creo haberte oído decir que su tío ejerce la abogacía en Meryton. Sí, y tiene otro que vive en algún sitio cerca de Cheapside. Eso es magnífico, comentó su hermana y las dos rieron de buena gana. Aunque tuvieran suficientes tíos para llenar todo Cheapside, exclamó Bingley, eso no las haría un ápice menos agradables. Pero ha de disminuir considerablemente sus posibilidades de casarse con personas de relevancia social, replicó Darcy. Bingley no respondió a aquellas palabras que provocaron el caluroso asentimiento de sus hermanas, quienes durante algún tiempo se divirtieron a expensas de la vulgaridad de la familia de su querida amiga, lo que no impidió que con renovadas manifestaciones de afecto regresaran a su habitación al abandonar el comedor y le hicieran compañía hasta que se las llamó para tomar el café. Jane no se encontraba nada bien, y Elizabeth no quiso separarse de su lado hasta muy avanzada la tarde, cuando tuvo el consuelo de verla dormir y consideró más por sentido de lo correcto que por placer que debería reunirse con las demás personas de la casa. Al entrar en el salón, encontró a todo el grupo jugando a las cartas, invitándosela de inmediato a unirse a ellos, pero sospechando que las apuestas eran cuantiosas, no aceptó, y dando como excusa a su hermana, dijo que se entretendría en el escaso tiempo disponible con un libro. El señor Hurst la miró asombrado. ¿Prefiere leer a jugar las cartas?, dijo. Eso es bastante excepcional. La señorita Eliza Bennet, dijo la señorita Bingley, desprecia las cartas. Es una lectora impenitente y no disfruta con ninguna otra cosa. No merezco ni tal alabanza ni tal censura, exclamó Elizabeth. No soy una lectora impenitente y disfruto con muchas cosas. Tengo la seguridad de que disfruta usted cuidando de su hermana, dijo Bingley, y espero que ese placer aumente pronto al verla completamente restablecida. Elizabeth le dio las gracias de corazón y luego se dirigió hacia una mesa sobre la que se hallaban unos cuantos libros. Bingley se ofreció inmediatamente a traerle más, todos los que tenía en su biblioteca. Quisiera que mi colección fuese más amplia en beneficio suyo y para crédito mío, pero soy una persona perezosa y aunque no tengo muchos libros, son más de los que leo. Elizabeth le aseguró que los que ya estaban en la mesa bastaban perfectamente para sus necesidades. Me asombra, dijo la señorita Bingley, que mi padre dejara una biblioteca tan reducida. Qué maravillosa es la que usted tiene en Pemberley, señor Darcy. Ha de ser buena, replicó el interesado, porque se trata de la tarea de muchas generaciones. Y usted ha contribuido mucho en aumentarla. Siempre está comprando libros. No alcanzo a comprender que se descuide una biblioteca familiar en una época como la que vivimos. Descuido. Estoy segura de que no descuide usted nada que contribuya a embellecer una mansión tan noble. Charles, cuando construyas tu casa, me gustaría que pudiera ser al menos la mitad de encantadora que Pemberley. También a mí me gustaría. Pues te aconsejo que compres el terreno en esa zona y tomes Pemberley como modelo. No hay en Inglaterra una región más hermosa que Derbyshire. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso compraría Pemberley si Darcy me lo vendiera. Estoy hablando de cosas posibles, Charles. Y yo hablo completamente en serio, Caroline. Creo más fácil conseguir Pemberley comprándolo que imitándolo. Elizabeth estaba tan pendiente de la conversación que apenas prestaba atención al libro que tenía entre las manos, y muy pronto lo abandonó por completo y se acercó a la mesa para observar el juego, situándose entre el señor Bingley y su hermana mayor. ¿Ha crecido mucho la señorita Darcy desde la primavera?, preguntó la señorita Bingley. ¿Llegará a ser tan alta como yo? Creo que sí.
Ahora tiene aproximadamente la estatura de la señorita Bennet o incluso un poco más. Qué ganas tengo de verla. No he conocido nunca a nadie que me gustara tanto. Qué semblante, qué modales, y tan aventajada para su edad. Es una pianista exquisita. A mí me asombra, dijo Bingley, que las jóvenes tengan paciencia para llegar a hacer también todo lo que hacen. ¿Todas las jóvenes? Mi querido Charles, ¿qué quieres decir con eso? Sí, todas, creo yo. Todas pintan mesas, tapizan biombos y tejen monederos. Apenas conozco alguna que no sea capaz de todo eso. Y estoy seguro de que siempre que se me habla de una joven por primera vez, se me informa de sus muchas habilidades. Tu lista recoge con exactitud hasta dónde llegan de ordinario las habilidades y los conocimientos femeninos, dijo Darcy. Se califica de brillantes a muchas mujeres sin otro mérito que la confección de un bolsillo o el tapizado de un biombo. Por mi parte, estoy bien lejos de coincidir contigo en ese juicio sobre las damas en general. Entre todas mis relaciones, no puedo presumir de conocer más de una media docena que sean verdaderamente brillantes. Ni yo tampoco, por supuesto, dijo la señorita Bingley. En ese caso, observó Elizabeth, debe usted tener una idea muy especial de qué es una mujer brillante. Sí, desde luego. Incluyo muchas cosas en ese concepto. Claro está, exclamó su fiel ayudante. No se puede decir que alguien sea de verdad brillante si no sobrepasa con mucho a lo que encontramos de ordinario. Una mujer ha de tener un conocimiento completo de la música, del canto, del dibujo, del baile y de los idiomas modernos para merecer ese calificativo. Y junto a todo esto, ha de poseer un algo indefinible en el semblante y la manera de andar, así como en el tono de voz, la elocución y la manera de expresarse, porque de lo contrario solo merecerá medias ese elogio. Ha de poseer todo eso, añadió Darcy, y aún algo más sustancial, mediante el perfeccionamiento de su inteligencia gracias a unas lecturas muy extensas. Ya no me sorprende que solo conozca usted a 6 mujeres con tan grandes perfecciones, más bien me maravilla que conozca usted alguna. ¿Es usted tan dura con su propio sexo como para dudar de la posibilidad de todo ello? Yo no he visto nunca una mujer así. No he visto nunca reunidos tanta capacidad, tan buen gusto, aplicación y elegancia como usted escribe. La señora Hurst y la señorita Bingley protestaron con idéntica energía contra la injusticia de su duda implícita, y estaban afirmando al unísono que conocían a muchas mujeres que respondían a aquella descripción, cuando el señor Hurst les llamó al orden, con amargas quejas por su falta de atención a lo que estaba pasando en el juego. Como a partir de aquel momento cesó toda conversación, Elizabeth abandonó el salón muy poco después. «Eliza Bennet», dijo la señorita Bingley cuando la puerta se cerró tras de ella. Es una de esas jóvenes que tratan de hacerse valer ante el sexo opuesto menospreciando el suyo, y me atrevería a decir que en el caso de muchos hombres es un procedimiento que tiene éxito, aunque en mi opinión es una estratagema miserable, un arte bien mezquino. Sin duda alguna, replicó Darcy, a quien se dirigía fundamentalmente aquella observación. Puede calificarse de mezquinas a todas las artes que a veces las damas se rebajan a emplear para cautivar a los hombres. Todo lo que tiene que ver con la astucia es despreciable. A la señorita Bingley no le satisfizo lo suficiente aquella respuesta como para volver sobre el tema. Elizabeth solo se reunió de nuevo con ellos para decirles que su hermana estaba peor y que no podía dejarla. Bingley insistió en que se llamara Jones de inmediato, mientras que sus hermanas, convencidas de que ningún saber rural podía ser de utilidad, recomendaron el envío urgente de un mensajero a Londres en busca de uno de los médicos más eminentes del país. Elizabeth no quiso ni oír hablar de medida tan extrema, mostrándose más partidaria de aceptar la propuesta del señor Bingley, por lo que se decidió convocar al señor Jones a primera hora de la mañana si la señorita Bennet no daba señales manifiestas de mejoría. Bingley se mostró muy afectado. Sus hermanas declararon sentirse muy desdichadas, pero combatieron su abatimiento sin embargo cantando duetos después de la cena. Bingley, por su parte, no encontró mejor alivio para su intranquilidad que dar instrucciones a su ama de llaves para que tuviera todas las atenciones posibles con la señorita enferma y con su hermana.